John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, es el responsable de 33 asesinatos conocidos. La realidad es que es un caso bastante perturbador y uno de los más fuertes dentro de la historia de Estados Unidos de América y de América en general. Un auténtico asesino serial. Pero lo más tétrico del caso es que se escondía detrás de la figura de un buen hombre de negocios, un buen vecino, una especie de buen esposo, aunque con ciertas excepciones, y un buen padre. Su historia es bastante triste también y se entiende que muchas veces dio esos indicios de que iba a ser una persona peligrosa para la sociedad, pero no lo supieron detectar a tiempo. Y ese fue el principal problema que terminó generando la muerte de tantas personas. Mi Instagram es Lean Richo, para que me sigan ahí. En TikTok también subo casos, Leandro Richo es mi TikTok. Casos rápidos, criminales, que seguramente les va a interesar. Ahora sí, continuamos. El asesinato en serie es el homicidio ilegítimo de al menos 2 personas llevado a cabo por el mismo individuo o individuos en eventos separados que ocurren en diferentes momentos. El FBI originalmente definió el asesinato en serie como la participación de al menos 4 eventos que tienen lugar en diferentes lugares y están separados por un periodo de reflexión. Sin embargo, en la mayoría de las definiciones actuales, la cantidad de eventos se ha reducido. ¿Quién era John Wayne Gacy? John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 y murió el 10 de mayo de 1994. Este asesino en serie y delincuente sexual estadounidense violó, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes y niños. Gacy actuó regularmente en hospitales infantiles y eventos benéficos como Pogo el Payaso o el Payaso Parches. Pero, ¿cómo fue que empezó todo? John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Su padre era maquinista de reparación de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial, y su madre era ama de casa. Su infancia. Gacy estaba cerca de su madre y sus 2 hermanas, pero soportó una relación difícil con su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de su familia. Su padre lo menospreció, llamándolo tonto y estúpido. Era un psicopateo constante por parte de él hacia un niño que lo admiraba y amaba como todo hijo a su figura paterna. Uno de los primeros recuerdos de Gacy fue cuando su padre lo golpeó con un cinturón de cuero por desacomodar accidentalmente los componentes del motor de un automóvil que había ensamblado. Sin embargo, a pesar de este maltrato, Gacy todavía amaba a su padre, pero sentía que nunca era lo suficientemente bueno a los ojos del mismo. Como si fuera poco, su padre lo trataba como un afeminado por su voz y por su gordura. Con el tiempo se le detectó una enfermedad que le generaba problemas de físico en su respiración, lo cual le complicaba su relación con sus pares de niño, y eso fue un limitante a relacionarse de forma correcta en ambientes escolares donde se burlaban de él. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él, pero por miedo a ser rechazado, más aún por su padre, nunca le contó de esto a nadie. Had you ever been sexually abused by anybody? At the age of 9, there was a contractor who was building a house next door, and he used to pick me up and take me for rides, and always wanted to show me wrestling holds with always pinning my head in between his legs. But at the time, I did not look at it as sexual. He was showing me wrestling holds where my head was always constantly pinned between his legs or under his legs. Un auténtico calvario vivido en tan pocos años de vida. Imagínense un niño que sufre de esa manera porque su padre lo prepotea, lo psicopatea y lo violenta así. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Algo bueno? Realmente no. Cuando tenía 11 se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su progenitor pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Acá ocurre uno de los primeros hechos que ya marca su tendencia a acciones desviadas, donde sus frenos inhibitorios no están funcionando, o no están funcionando de la manera que funcionarían en una persona normal como vos o como yo. Fue el primer disparador de alerta para haber frenado a un auténtico asesino serial. Nadie lo hizo, claramente porque tampoco lo sabían. En esta funeraria sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver que se encontraba en dicha funeraria, muerto en un accidente. Comenzó a desarrollar una atracción hacia los cadáveres y el embalsamiento que realizaba con los mismos al trabajar en la funeraria. Ese morbo que le generaba la superioridad y posibilidad de manipular algo como los restos de las personas lo hacía sentir un extremo placer. I worked for Powell Mortuary, being the night man picking up bodies at the hospitals and stuff for them. I worked as a night man only. I did have nothing to do with the bodies
all this talk that I slept with the dead ones or had sex with dead bodies, there is no truth to any of that. You did live in the mortuary. I lived in the mortuary, yes, but not in the embalming room. I mean, they make it sound like, I slept in the crypts with them. And I never climbed into a coffin or anything like that. That is so damn ridiculous. It's the same thing. The contention is that I slept all night with Robert Peace. If you want to say I slept in the same house with a dead body, okay, fine, I'll buy that. But in the same room, no. And besides, the dead won't bother you. It's the living you gotta worry about. Llegó un momento que decidió renunciar y proceder a volver a la casa de su familia. Gacy confesó con el tiempo que una noche, mientras estaba solo, se subió al ataúd de un adolescente fallecido, abrazó y acarició el cuerpo antes de experimentar una sensación de conmoción. En 1960, a los 18 años, Gacy se involucró en la política trabajando como asistente del capitán de distrito. Esto generó más críticas por parte de su padre, quien acusó a su hijo de ser un chivo expiatorio. Gacy especuló que su decisión de involucrarse en política fue en realidad para buscar la aceptación de los demás que nunca recibió de su padre. Es todo una causa y una consecuencia, y eso es lo más lógico de todo. ¿El padre pensaba que hacía lo correcto maltratándolo? Extraño. Gacy obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn Bush. La empresa de calzado lo transfirió a Springfield porque querían hacerlo trabajar como vendedor de la misma, donde finalmente lo ascendieron a gerente de su departamento comercial. En marzo de ese año se comprometió con Marilyn Myers, una compañera de trabajo muy atractiva para todos, y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión remota que la consiguió, engendró a su hija, esto a la par que en ese año tuvo también su primera experiencia homosexual. Luego de haber dado nacimiento a su hija, se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken. John se unió a la organización local de Jaycees. The Jaycees es una notable organización cívica que recluta a personas entre las edades de 18 y 40 años. Desde sus inicios, Jaycees se ha esforzado por brindar oportunidades a los hombres jóvenes para desarrollar habilidades personales y de liderazgo al brindar servicios a los demás. Aunque Gacy era considerado ambicioso y algo fanfarrón, los otros Jaycees lo tenían en alta estima por su trabajo de recaudación de fondos, y en 1967 lo nombraron vicepresidente destacado de Waterloo Jaycees. El mismo año, Gacy formó parte de la junta directiva. Él y otros Waterloo Jaycees también estuvieron profundamente involucrados en el intercambio de esposas, la prostitución, la pornografía y el uso de drogas. El monstruo comienza a salir. Primeros pasos hacia lo peor. Asalto de Donald Borges. En agosto de 1967, Gacy agredió sexualmente a Donald Borges, de 15 años, hijo de un compañero Jaycee. Gacy le dio alcohol a Borges, le permitió ver una película de despedida de soltero y luego lo convenció de tener sexo oral mutuo y agregó: tienes que tener sexo con un hombre antes de comenzar a tener sexo con mujeres. Durante los meses siguientes, Gacy abusó de manera similar de varios otros jóvenes. Gacy engañó a varios adolescentes haciéndole creer que estaba encargado de realizar experimentos homosexuales en interés de la investigación científica y les pagó hasta $50 a cada uno. En marzo de 1968, Borges le informó a su padre que Gacy lo había agredido sexualmente. Su padre, como era de esperarse, informó de inmediato a la policía, que arrestó a Gacy y posteriormente lo acusó de sodomizar oralmente a Borges. Gacy negó públicamente haber actuado mal e insistió en que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas. Intimidación de testigos. El 30 de agosto de 1968, Gacy persuadió a uno de sus empleados, Russell Strother, de 18 años, para que agrediera físicamente a Borges en un esfuerzo por disuadir al niño de testificar en su contra en la corte. Strother estuvo de acuerdo y a principios de septiembre atrajo a Borges a un parque rural aislado, roció gas pimienta en sus ojos y luego le dio una gran golpiza. Strother pronto confesó haber agredido a Borges, indicando que lo había hecho a pedido de Gacy. El 12 de septiembre a Gacy se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Iowa. 2 médicos lo examinaron durante un periodo de 17 días antes de concluir que tenía un trastorno de personalidad antisocial, que es el término clínico para sociopatía y o psicopatía. Los médicos concluyeron que estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. Condena y encarcelamiento. Fueron muchas las discusiones que tenía con su esposa por muchos sucesos extraños que veía ella respecto a Gacy. Es ahí donde su primer matrimonio terminó después de haber llegado a un extremo, el ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio del año 1970, debido a su buen comportamiento. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica.
Regresó a Chicago. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois. Nadie tenía conocimiento de sus antecedentes, por lo cual formar una nueva vida en ese lugar iba a ser muchísimo más sencillo. El 12 de febrero de 1971, Gacy fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente que afirmó que lo había traído a su automóvil en la terminal de autobuses Greyhound y lo llevó a su casa, donde intentó obligar al niño a tener relaciones sexuales. El tribunal desestimó esta denuncia cuando el niño no se presentó. Segundo matrimonio y divorcio. En agosto de 1971, poco después de que Gacy y su madre se mudaran a la casa, se comprometió con Carol Hoff. Se casaron el 1 de julio de 1972. Carol y sus dos hijas pequeñas de un matrimonio anterior se mudaron a la casa de Gacy poco después de que la pareja anunciara su compromiso. Carol observó a Gacy llevar adolescentes a su garaje en las primeras horas y también encontró pornografía gay y carteras e identificaciones de hombres dentro de la casa. Después de una acalorada discusión, Carol le pidió el divorcio a Gacy. Contratistas PDM. Volviendo a 1971, Gacy estableció un negocio de construcción a tiempo parcial, PDM Contractors. Inicialmente realizó trabajos de reparación menores, como rotulación, vaciado de concreto y redecoración. En 1978, los ingresos anuales de PDM superaban los $200.000. Empleados. Gacy a menudo proponía sexo a sus trabajadores o insistía en favores sexuales a cambio de actos como prestar sus vehículos, asistencia financiera o promociones. Gacy también afirmó poseer armas, y una vez lo dijo un empleado: ¿sabes lo fácil que sería conseguir una de mis armas y matarte? ¿Y lo fácil que sería deshacerse de tu cuerpo? En 1973, Gacy y un empleado adolescente viajaron a Florida para ver una propiedad que Gacy había comprado. En la primera noche en Florida, Gacy violó al empleado en su habitación del hotel. Después de regresar a Chicago, este empleado condujo hasta la casa de Gacy y lo golpeó en el patio delantero. Gacy le dijo a su esposa que lo habían atacado por negarse a pagarle por un trabajo de pintura de mala calidad. Gary buscaba limpiar su imagen a través de trabajos comunitarios, y ubicándonos en la época más o menos en los años 70, la gente se dejaba llevar mucho por la imagen a primera vista, por esos prejuicios, por esas apariencias. Era muy común, y claramente la forma perfecta de hacerlo era ayudando a la comunidad en general. Por fuera, un hombre caritativo, amable y considerado con la gente. Por dentro, un auténtico monstruo que estaba por convertirse en lo peor. En el fondo, era un drogadicto, alcohólico e infiel que tenía fantasías con hombres. Gacy también ingresó a la política local del Partido Demócrata. Fue recompensado por su servicio comunitario con un nombramiento para servir en el Comité de Alumbrado Público de Norwood Park Township. En el 75, Gacy fue nombrado director del desfile anual del Día de la Constitución de Polonia en Chicago, un evento que supervisaría hasta 1978. A través de su trabajo en el desfile, Gacy conoció y fue fotografiado con la primera dama Rosalind Carter. Payaso. Gacy se dio cuenta de un club de payasos, Jolly Joker, cuyos miembros actuaban regularmente en eventos y desfiles de recaudación de fondos, además de entretener voluntariamente a niños hospitalizados. A fines de 1975, Gacy se unió al club de los payasos y creó sus propios personajes de payaso, Pogo the Clown y Patches the Clown, diseñando su propio maquillaje y vestuario. El comienzo de los asesinatos. Dentro de la casa de Gacy, su modus operandi habitual era acosar a un joven con bebidas, drogas o en general ganarse su confianza. Luego sacaba un par de esposas para mostrar un truco de magia. Por lo general se esposaba las manos a la espalda y luego se liberaba con la llave que escondía entre los dedos. Luego se ofreció a mostrarle a su víctima prevista cómo liberarse de las esposas. Habiendo sujetado a la víctima, Gacy procede a violar y torturar a su cautivo. Con frecuencia comenzaba sentándose o montando a horcajadas sobre el pecho de su víctima antes de obligar a la víctima a hacer una felación. Gacy luego infligió actos de tortura que incluía quemar con cigarros, hacer que su cautivo imitara un caballo mientras se sentaba sobre su espalda y violaba con objetos extraños como consoladores y botellas de prescripción después de haberlos sodomizado. Y se sabe que arrastró u obligó a varias víctimas a arrastrarse hasta su baño, donde las ahogó parcialmente en la bañera antes de revivirlas repetidamente, permitiéndole continuar su asalto prolongado. Asesinó al menos a 33 jóvenes y niños y enterró a 26 de ellos en el sótano de su casa. Sus víctimas incluyeron personas que conocía y personas aleatorias atraídas de la estación de autobuses Greyhound de Chicago o simplemente de las calles con las promesas de un trabajo con PDM, una oferta de bebidas y o drogas o dinero a cambio de sexo. En el año 1972 es donde empieza su carrera delictiva completamente y posteriormente al primer asesinato su perversidad explotó. Asesinato de Timothy McCoy. El primer asesinato conocido de Gacy ocurrió el 3 de enero de 1972. Según el relato posterior de Gacy, luego de una fiesta familiar en la noche del 2 de enero, decidió conducir hasta el centro cívico en el Loop, una región de Chicago, para ver una exhibición de esculturas de hielo en la madrugada de la mañana siguiente. Luego atrajo a un joven de 16 años llamado Timothy Jack McCoy. McCoy regresaba de unas vacaciones de Navidad en Michigan, a la casa de su padre en Omaha, Nebraska. Gacy llevó a McCoy a un recorrido turístico por Chicago y luego lo llevó a su casa con la promesa de que podría pasar la noche y regresar a la estación a tiempo para tomar su autobús. Gacy afirmó que se despertó temprano a la mañana siguiente y encontró a McCoy parado en la puerta de su habitación con un cuchillo de cocina en la mano. Luego saltó de su cama y McCoy levantó ambos brazos en un gesto de rendición.
inclinando el cuchillo hacia arriba y cortando accidentalmente el antebrazo de Gacy. Gacy torció el cuchillo de la muñeca de McCoy, golpeó su cabeza contra la pared del dormitorio, lo pateó contra su armario y caminó hacia él. Gacy luego agarró a McCoy y gritó: "Hijo de puta, te mataré". Luego tiró a McCoy al suelo y lo apuñaló repetidamente en el pecho mientras lo montaba. Gacy enterró a McCoy en su sótano y luego cubrió su tumba con una capa de concreto. En una entrevista varios años después de su arresto, Gacy dijo que inmediatamente después de matar a McCoy se sintió totalmente agotado, pero señaló que mientras apuñalaba a McCoy y escuchaba los gorgoteos y la falta de aire que tenía, experimentó un orgasmo alucinante. Y agregó: "Fue entonces cuando me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción". Segundo asesinato. Gacy dijo que la segunda vez que cometió un asesinato fue alrededor de enero de 1974. Gacy lo estranguló y luego colocó el cuerpo en su armario antes del entierro. Asesinato de John Butkovich. El 31 de julio de 1975, John Butkovich, un empleado de PDM de 18 años de Lombard, desapareció. El día antes de su desaparición, Butkovich se había enfrentado a Gacy por el pago atrasado de 2 semanas. Durante los siguientes 3 años, los padres de Butkovich llamaron a la policía más de 100 veces, instándolos a investigar más a Gacy. Gacy luego confesó haberse sentado en el pecho del niño por un tiempo, antes de estrangularlo. Cuando su esposa y sus hijastras regresaron a casa antes de lo esperado, Gacy enterró el cuerpo de Butkovich debajo del piso de concreto de la extensión del cuarto de herramientas de su garaje, en un espacio vacío donde inicialmente tenía la intención de cavar un desagüe. Aunque Gacy siguió siendo gregario y de mentalidad cívica, varios vecinos notaron cambios erráticos en su comportamiento después de su divorcio de 1976. Esto incluía verlo en compañía de hombres jóvenes, escuchar su automóvil llegar o ver las luces de su casa encendiéndose y apagándose en las primeras horas. Una vecina recordó más tarde que durante varios años los sonidos de gritos y llantos ahogados y agudos los habían despertado repetidamente a ella y a su hijo en las primeras horas de la mañana. Un mes después de finalizar su divorcio, Gacy secuestró y asesinó a Darrell Sampson, de 18 años. Gacy lo enterró debajo del comedor con un trozo de tela alojado en su garganta. 5 semanas después, en la tarde del 14 de mayo, Randall Reffett, de 15 años, desapareció poco después de regresar a su casa de Uptown. El 3 de junio, Gacy mató a un adolescente de Lakeview de 17 años llamado Michael Bonin. Gacy estranguló a Bonin con una ligadura y lo enterró debajo del dormitorio de invitados. Días después, Gacy asesinó a un joven de 16 años de Uptown llamado William Carroll y lo enterró en una fosa común en el espacio de acceso. El 20 de enero de 1977, Gacy atrajo a John Sick, de 19 años, a su casa con el pretexto de comprar su Plymouth Satellite. Más tarde confesó haber estrangulado a Sick en su habitación de invitados, alegando que Rossi, un empleado de su empresa PDM, estaba durmiendo en la casa a la mañana siguiente. Al mes siguiente, Rossi fue arrestado por robar gasolina mientras conducía el auto de Sick. El empleado de la gasolinera anotó la matrícula y la policía arrastró el automóvil hasta la casa de Gacy. Gacy dijo a los oficiales que Sick le había vendido el auto en febrero, diciendo que necesitaba dinero para irse de la ciudad. La policía no prosiguió con el asunto, aunque informó a la madre de Sick que su hijo había vendido su automóvil. Una entrevista con la madre de Sick reveló que también faltaban varios elementos del apartamento de su hijo, incluido un televisor Motorola. El 17 de octubre, otra víctima más, Russell Nelson, nativo de Minnesota, de 21 años, desapareció. Nelson estaba buscando trabajo de contratación y se había puesto en contacto con Gacy, quien lo asesinó y lo enterró debajo de la habitación de invitados. 1978. El 21 de marzo, Gacy atrajo a Jeffrey Ragnall, de 26 años, a su automóvil. Gacy le dio cloroformo y lo llevó a su casa, donde le sujetó los brazos y la cabeza en un dispositivo de picota colocado en el techo y sus pies encerrados en otro dispositivo. Luego violó y torturó a Ragnall con varios instrumentos, incluyendo velas encendidas y látigos, y repetidamente lo dejó inconsciente con cloroformo. Gacy luego llevó a Ragnall a Lincoln Park de Chicago, donde lo arrojó inconsciente pero vivo. Ragnall logró llegar tambaleándose al apartamento de su novia. La policía obtuvo una orden de arresto y Gacy fue arrestado el 15 de julio. Enfrentó un juicio por agresión contra Ragnall. La primera víctima conocida arrojada desde el puente I-55 al río Des Plaines fue Timothy O'Rourke, de 20 años. El 4 de noviembre, Gacy mató a Frank Landingin, de 19 años. Su cuerpo desnudo fue encontrado cerca de la entrada en el río Des Plaines por 2 cazadores de patos en Channahon. El comienzo de su fin, el asesinato de Robert Piest. En la tarde del 11 de diciembre de 1978, Gacy visitó la farmacia Nisson en Des Plaines para discutir un posible acuerdo de remodelación con el dueño de la tienda. Mientras estaba al alcance del oído de Robert Piest, un empleado a tiempo parcial de 15 años, Gacy mencionó que su empresa a menudo contrataba adolescentes con un salario inicial de $5 por hora. Poco después de que Gacy saliera de la farmacia, la madre de Piest llegó a la tienda para llevar a su hijo a casa para que la familia pudiera celebrar su cumpleaños juntos. Piest le pidió a su madre que esperara y agregó que algún contratista quiere hablar conmigo sobre un trabajo. Piest fue asesinado poco después de las 10 p.m. en la casa de Gacy. Kosenczak y 2 policías de Des Plaines visitaron a Gacy en su casa la noche siguiente. Sin embargo, insistió en que no le había ofrecido trabajo a Piest y que solo había regresado a la farmacia poco después de las 8 p.m. Cuando se le preguntó por qué había regresado a la farmacia, Gacy reiteró que lo había hecho en respuesta a una llamada telefónica de Torf informándole que había dejado su agenda en la tienda. Los detectives ya habían hablado con Torf, quien negó haber llamado a Gacy. Primera orden de allanamiento. Ante la sospecha de que Gacy podría estar reteniendo a Piest contra su voluntad en su casa, la policía de Des Plaines obtuvo una
orden para registrar la casa de Gacy el 13 de diciembre. Esta búsqueda en la propiedad de Gacy reveló varios elementos sospechosos, incluidas varias placas de policía y una pistola de arranque Bravetata de 6 milímetros, botellas de Valium y atropina y varias licencias de conducir. Los investigadores recibieron una llamada telefónica del empleado Michael Rossi, quien les informó sobre la desaparición de Gregory Godzik y el hecho de que otro empleado de PDM, Charles Hatula, había sido encontrado ahogado en un río de Illinois a principios de ese año. Se realizó un examen más detallado del Oldsmobile de Gacy. Mientras examinaban el maletero del coche, los investigadores descubrieron un pequeño grupo de fibras que sospechaban que era cabello humano. Esa noche los oficiales realizaron una prueba con 3 perros pastores alemanes entrenados para determinar si Pist había estado presente en alguno de los vehículos de Gacy. Un perro se acercó al Oldsmobile de Gacy y se tumbó en el asiento del pasajero, en el que el adiestrador del perro informó a los investigadores que era una reacción de muerte, indicando que Pist estuvo ahí. El 19 de diciembre los investigadores comenzaron a recopilar evidencia para una segunda orden de allanamiento en la casa de Gacy. El mismo día, los abogados de Gacy presentaron la demanda civil contra la policía de Des Plaines. Esa tarde, Gacy invitó nuevamente a los detectives de vigilancia a entrar a su casa. Mientras el oficial Robinson distraía a Gacy con una conversación, el oficial Schultz entró en la habitación de Gacy en un intento fallido de anotar el número de serie del televisor Motorola que sospechaban pertenecía a John Sick. Mientras tiraba de la cadena del inodoro de Gacy, el oficial notó un olor que sospechó podría ser el de cadáveres podridos que emanaba de un conducto de calefacción. Ross había aceptado ser entrevistado en relación con sus posibles vínculos con John Sick. Cuando Kosenczak le preguntó dónde creía que Gacy había escondido el cuerpo de Pist, Rossi respondió que Gacy pudo haber colocado el cuerpo en el sótano. Negó cualquier participación en la desaparición de Pist y también negó tener conocimiento de su paradero. Confesión final. En la tarde del 20 de diciembre, Gacy condujo hasta la oficina de sus abogados en Park Ridge para asistir a una reunión programada. A su llegada, Gacy apareció desaliñado e inmediatamente pidió una bebida alcohólica. Sam Amirante fue a buscar una botella de whisky de su automóvil. A su regreso, Amirante le preguntó a Gacy qué tenía que discutir con ellos. Gacy tomó una copia del Daily Herald, le señaló un artículo de primera plana que cubría la desaparición de Robert Pist y dijo: "Este chico está muerto, está muerto. Está en un río". Dijo que había asesinado a al menos 30 víctimas, la mayoría de las cuales había enterrado en su sótano y se había deshecho de otros 5 cuerpos en el río. Armados con la orden de allanamiento firmada, la policía y los técnicos en prueba se dirigieron a la casa de Gacy. Después de que la policía informara a Gacy de sus intenciones de buscar el cuerpo de Pist en su sótano, Gacy negó que el adolescente estuviera enterrado allí. A su llegada, los oficiales encontraron que Gacy había desconectado su bomba de sumidero, inundando el espacio de acceso con agua. Para limpiarlo, simplemente volvieron a colocar el tapón y esperaron que se drene el agua. Después de hacerlo, el técnico de pruebas Daniel Genty ingresó al espacio de rastreo de 8,5 metros por 11,5 metros, se arrastró hacia el área suroeste y comenzó a excavar. En cuestión de minutos había descubierto carne podrida y un hueso de brazo humano. Creo que este lugar está lleno de niños. Las víctimas estaban demasiado descompuestas para ser Pist. Cuando el cuerpo descubierto en la esquina noroeste fue desenterrado más tarde, un técnico de la escena del crimen descubrió el cráneo de una segunda víctima junto a este. Excavaciones posteriores de los pies de esta segunda víctima revelaron otro cráneo debajo del cuerpo. Arresto. En las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre y en presencia de sus abogados, Gacy brindó una declaración formal en la que confesó haber asesinado a aproximadamente 30 jóvenes varones. En enero de 1979 había planeado ocultar aún más los cadáveres cubriendo todo el sótano con hormigón. La causa de la muerte de Frank Landingin se certificó en la autopsia como asfixia debido a que su propia ropa interior se alojó en su garganta, obstruyó sus vías respiratorias y provocó que se ahogara en su propio vómito. Se le asignó la víctima número 32. Cuando se le preguntó específicamente sobre Pist, Gacy confesó haberlo atraído a la casa y haberlo estrangulado la noche del 11 de diciembre. También admitió haber dormido junto al cuerpo de Pist esa noche antes de deshacerse del cadáver en el río Des Plaines en la madrugada del 13 de diciembre. Acompañado por la policía, sus abogados y su hermana mayor, Gacy fue conducido al puente I-55 para identificar el lugar preciso donde confesó haber arrojado el cuerpo de Robert Pist y otras 4 víctimas al río Des Plaines. Juicio.
Gacy fue llevado a juicio el 6 de febrero de 1980, acusado de 33 asesinatos. Sus abogados optaron para que Gacy se declarara no culpable por razón de locura de los cargos en su contra. 3 expertos en psiquiatría en el juicio de Gacy testificaron que encontraron que era un esquizofrénico paranoico con múltiples personalidades. Los fiscales presentaron en el caso de que Gacy estaba cuerdo y en pleno control de sus acciones. El jurado deliberó durante menos de 2 horas y encontró a Gacy culpable de 33 cargos de asesinato. También fue declarado culpable de agresión sexual y de tomarse libertades indecentes con un niño. En la fase de determinación de la pena del juicio, el jurado deliberó durante más de 2 horas antes de condenar a muerte a Gacy. The clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. And I enjoyed doing it. It was only twice a month that I did it. Yeah, this was not used then for a lure to draw kids to you No, we would visit different hospitals and entertain the children there. And we didn't entertain them with handcuffs or anything like that. All we used was balloon animals and small toys and stuff like that. But we also did parades. And in the summertime, like on 4th of July, I used to be in 4 parades in one day. I've always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name because of what they've used in my case. Corredor de la muerte. Al ser sentenciado, Gacy fue trasladado al centro correccional de Menard, donde permaneció encarcelado en el corredor de la muerte durante 14 años. A mediados del 84, la Corte Suprema de Illinois confirmó la condena de Gacy y ordenó su ejecución por inyección letal el 14 de noviembre. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara la apelación final de Gacy en octubre del 93, la Corte Suprema de Illinois fijó formalmente la fecha de ejecución para el 10 de mayo del 94. Es increíble la manera en la que dilató su sentencia ejecutiva, esa sentencia que lo iba a matar, una pena capital, con diferentes herramientas legales. Pudo estirarlo durante muchísimos años y eso es tremendo. Ejecución. Según los informes publicados, Gacy era un psicópata diagnosticado que no expresó ningún remordimiento por sus crímenes. Su declaración final a su abogado antes de su ejecución fue que matarlo no compensaría la pérdida de otros y que el Estado lo estaba asesinando. Se informó que sus últimas palabras habladas fueron "bésame el culo". John Wayne Gacy killed 33 boys and young men during the late 70s and buried them under his Chicago home. Wayne Gacy, it's time for you to die. Amazing scenes in Chicago as a crowd calls for the death of a serial killer. What do you actually feel that my case has been thoroughly investigated? I think, John, in a case like this, and I find this in many major cases, that things are at the time of the case are done rather hastily because of the fact that there's pressure on. Yeah, but that's a political answer. I know. Yeah. I don't want a political answer from you. I want a basic answer. Do you actually think that the investigation of my case has been done right? I believe in your case that there should have been more focus on others. That there should have been others checked out a little more thoroughly. That's the belief I've developed over these years. Yeah, I just think that we're kind of wrapping it up here. I think we accomplished something today. Certainly we put something down on tape that has not been said. My feeling as a career law enforcement officer is that if John Wayne Gacy is guilty, then he should be punished. If John Wayne Gacy has others involved, then they should be brought in, they should be punished. Basically, I believe in total investigation and total justice, and that's really what I've been looking for all along. Después de que se confirmó la muerte de Gacy a las 12:58 am del 10 de mayo de 1994, se le extrajo el cerebro. Su cuerpo fue incinerado. El 10 de mayo de 1994 no fue un día más en la historia. Estamos hablando de un día que hubo un eclipse solar, que da aún más clima de miedo a esa fecha. La vida de 2 asesinos tuvieron una coincidencia muy casual. Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy. Hay algunas extrañas coincidencias. El 10 de mayo de 1994, Jeffrey Dahmer fue bautizado en un esfuerzo por hacer las paces con Dios, mientras se estaba llevando a cabo la ejecución de Gacy. Otra extraña coincidencia: Gacy fue arrestado en 1978, el mismo año en que Dahmer mató a su primera víctima, Stephen Hicks.
Bastante locas esas coincidencias con Jeffrey Dahmer. Es algo que también se habló en la serie El monstruo Jeffrey Dahmer, que hablaban del eclipse solar, hablaban del bautismo y la ejecución, hablaban de muchas cosas que son bastante curiosas al menos. Estaría bueno empezar a traer este tipo de casos así de asesinos seriales, pero bien extendido, tipo una película. Díganme qué opinan, qué les parece, está bueno cada tanto traer algo distinto. Los amo, recuerden seguirme en Instagram y en TikTok, que subo casos criminales cortos para que también ustedes puedan entretenerse. Nos vemos en un próximo video. Chao, y cuidado, que por ahí la persona que tienen al lado, si no la detectan con antelación, puede llegar a ser un asesino serial.